Debuta Ralf Rangnick con el Manchester United en una muy buena victoria sobre el Crystal Palace, así que vamos a hablar lo que es este inicio de una nueva etapa en el Manchester United. Como siempre vamos a empezar con la alineación del equipo, donde realmente termina por repetir la misma alineación del último partido de la era Carrick, de 3 encuentros creo, y vimos a David De Gea en la portería, en los centrales Lindelof y Harry Maguire, Diogo Dalot por derecha, por izquierda Telles, el Batfred en el pivote, Bruno Fernández de media punta, por derecha Sancho, por izquierda Rashford, y ya en lo que es la delantera Cristiano Ronaldo, aunque sin embargo por mucho que se usaron los mismos nombres, realmente el parado ya dentro del campo al momento de atacar era muy diferente. Desde el primer momento que inició el partido, el Manchester United buscó tener el balón en todo momento. Realmente se mostraba un ritmo muy diferente y sentí que no sufrimos como siempre iniciando los encuentros con corners en contra, con tiros de larga distancia, sino que tuvimos un inicio de partido relajado. A medida que fueron pasados los minutos ya vimos un poco o entendimos un poco el parado del equipo, donde en vez de un 4-2-3-1 como muchos pensaríamos tras ver la alineación, realmente al momento de atacar terminaba siendo un 4-4-2 o un 4-2-2-2, donde Marcus Rashford y Cristiano Ronaldo estaban fugiendo como puntas y Sancho y Bruno a veces se tiraban a las bandas, a veces hacia centro, incluso el mismo Sancho, que es un poco más extremo, lo veíamos en medio, por izquierda, por derecha. Había mucha movilidad entre nuestros atacantes y lo mismo pasaba con Cristiano y con Rashford, que a veces se tiraban a la banda, uno se botaba mientras que otro servía como referencia. No sé, me gustó mucho el equipo en este sentido y como les venía diciendo, al buscar tener el balón tuvimos una presión, al menos los primeros 35-40 minutos, una presión asfixiante sobre lo que es el Crystal Palace. Al terminar el primer tiempo, el Manchester United tuvo una posición media en 8 de sus 10 jugadores, quitando a David De Gea, que estaban en campo rival. Victor Lindelof y Harry Maguire fueron los únicos jugadores que mantuvieron su posición media en nuestro propio campo, y eso que porque son los centrales, y era el círculo central. El United estaba por encima, y veíamos un par de desbordes, veíamos disparos de larga distancia, veíamos jugadas, pero como que nos faltaba ese toque, esa chispa en el último tercio del campo. Alto aquí, me gustaría invitarlos que si les gusta el contenido del Manchester United, por favor apóyenme suscribiéndote, dejando tu like, y pues bueno, continuamos. Algo que me gustó mucho fue el partido de nuestros laterales, Alex Telles y Diogo Dalot. Mucho desborde, lo de Dalot es una diferencia abismal respecto a cómo se entra con Aaron Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka no aprovecha ni la más mínima oportunidad para centrar la gran mayoría de veces. Siempre va a la zona de confort con ese toque hacia atrás. Vimos jugadas donde si bien Dalot centraba y no era un centro efectivo, él terminaba la jugada, él finalizaba en ese sentido, por mucho que tuviera la presión de uno, de dos, desbordó un par de veces, tiró centros peligrosos que remató Cristiano Ronaldo inesperadamente desde mi punto de vista. Entonces creo que sí es un cambio muy radical y muy complementario con lo que hace Alex Telles, porque si bien no tuvimos un gran partido en lo que son nuestros delanteros, como Cristiano, como Rashford, realmente creo que Alex Telles estuvo muy bien involucrándose, aunque no terminaba de ser efectivo. Otra cosa a tomar en cuenta es ese doble pivote con Fred y con Scott, porque realmente se le cuestionaba mucho lo que era la imprecisión a Fred, el regalar pases, se le cuestionaba mucho que siempre estaba acelerado, pero hoy realmente el United, al tener el control del partido como normalmente Fred los tiene con Brasil, y al tener opciones de pase viables, no que comprometida, realmente Fred tuvo un despliegue muy bueno en el primer tiempo. Lo mismo que Scott, aunque Scott en este sistema se le piden cosas digamos que menos ofensivas. Otra cosa que me gustaría destacar en este primer tiempo es que David De Gea casi no tocó el balón más que un par de veces, de vez en cuando había balón parado, pero nada relevante, y se notaba mucho los 8 segundos que se hablaba de la presión alemana en este sentido que vamos a tener con Ralf, ya que United, repito, recuperaba el balón cada vez más cerca del área rival, y cuando todo parecía que iba a caer el gol, pues se terminó apagando esa pequeña chispa. Por mucho que el equipo terminaba de tener el balón, realmente éramos una chispa que poco a poco, una flama que se iba apagando con el pasar de los minutos, ya rozando el final de la primera parte. Y eso es completamente natural por la manera en como el día de hoy jugó el equipo, por lo tanto no me terminó de sorprender. Aunque sí me gustaría señalar que el primer tiempo de Rashford creo que fue de lo más flojito que le hemos visto. Él viene regresando todavía de su lesión. Es reciente hasta cierto punto y tiene que terminar de encontrarse a sí mismo, pero sí vi jugadas donde entre él y Sancho querían jugar entre tres, el Crystal Palace estaba completamente tirado en defensa, por lo tanto a veces siento que intentábamos forzar el jugar dentro del área rival, cuando siento que podían definirse de un disparo. Para el inicio del segundo tiempo se mantuvieron los mismos 11 que empezaron,
Y es aquí donde vimos un United muy diferente. El Palace entró en una zona de confort donde ya el equipo no lo presionaba, ya ellos podían salir jugando, incluso tuvieron un par de acercamientos, pero repito, nada del otro mundo, empezaron a tener corners y el equipo se fue apagando siguiendo lo que mencioné del primer tiempo, del final de la primera parte. Y es ahí donde entran los cambios y el primero es la salida de Sancho para que jugara Greenwood. Greenwood jugó por derecha y con esto realmente el equipo intentó, pero el Palace ya estaba, repito, en una zona de confort, estaba muy asentado en el partido y no cambió mucho. Llegó el segundo cambio, que fue la salida de Rashford para darle entrada a Anthony Elanga, y aquí sí me gustaría mencionar personalmente que se me hace muy curioso, y lo puse en Twitter, el hecho de que Elanga está recibiendo su primera oportunidad con Ralf Rangnick en Premier League. Y yo lo digo que es curioso porque como les hablaba mucho de la prioridad a jóvenes, que Elanga ya había debutado con el equipo el año pasado, que esto y lo otro, no lo sé, se me hizo curioso. Su primera oportunidad, al menos en este año, en esta campaña, fue con el nuevo entrenador, no con Ole. Y sin embargo, no tuvo una actuación súper diferencial en el momento de llegar y cambiarle la cara al equipo. Realmente ya en ese momento el equipo iba en ascenso nuevamente en el partido. Y a los pocos minutos después de este cambio, terminó por llegar la anotación de Fred a pase de Mason Greenwood. A ver, no fue una asistencia súper complicada y súper de alabar, pero yo lo quiero mencionar en el sentido de que Fred, respecto a las declaraciones que hubo, no recuerdo de qué jugador de la selección brasileña, no sé si Neymar, no sé si fue Dani Alves, no recuerdo qué brasileño comentó de que Fred con Brasil es titular con la selección, va a ir al mundial lo más seguro, que mientras que con el United es muy cuestionado y que es malo y que no debería estar ahí, y que comparaba contextos y comparaba los entrenadores. Bueno, desde el partido pasado Fred tuvo una participación espectacular, estaba teniendo un gran partido el día de hoy, y con ese golazo que terminó por romper el candado entre De White y la defensa, la verdad es que una actuación, no diría de 10, pero muy destacada del brasileño, y parece ser que con el entrenador alemán Fred va a ser de los más beneficiados por el tipo de futbolista que él es como tal, y pues ciertamente se le pedían cosas que en su momento él no estaba capacitado. Recordemos que incluso él era media punta en el Shakhtar antes de llegar al United, así que es un futbolista muy diferente a lo que muchas veces le pedía a Ole, y pues parece ser que ahora él va a poder, digamos que, explotar su mejor versión. Curiosamente ya se hablaba del cambio para Donny van de Beek cuando Harry Maguire recibió un cabezazo, se le pusieron una venda y se trazó el cambio para Donny, pero bueno, al final de cuentas terminó entrando como por 5 minutos, 6 minutos por Bruno Fernández, y es aquí donde quiero destacar, aprovechando que mencioné a Maguire, el gran partido que tuvo tanto Victor Lindelof como Harry Maguire. Mucho se hablaba de las virtudes que de uno y del otro que se podían complementar. Pues bueno, hoy Victor Lindelof estuvo interceptando muchos balones, cortándolos, digamos que previniendo el peligro antes de que este sucediera. Prevención antes que solución. Y creo que es muy importante destacar porque es algo de lo que se le ha cuestionado mucho, aparte de la parte física. Por otro lado, Maguire volvió a tener conducciones, volvió a tener pases, y regreso con Lindelof. Lindelof con los trazos largos, chulada. Pero bueno, ya volviendo con nuestro capitán, se le volvió a ver un jugador con mucha confianza realmente, y creo que eso es positivo para todos, porque no son malos jugadores y la gente ya los estaba crucificando, tanto como a Shaw como a Aaron Wan-Bissaka, pero realmente se vio una defensa carente de confianza. Con Varane se vio la mejor versión, pero no se ha logrado establecer por el tema de las lesiones, y es donde quiero igual a mencionar con Luke Shaw y con Aaron Wan-Bissaka. La gente siento que ya los está crucificando, he visto cosas en Twitter que se me hacen radicales. Creo que son jugadores muy válidos, sobre todo en la comparación Aaron Wan-Bissaka con Diogo Dalot, porque son jugadores muy diferentes y en distintos contextos pueden ser de gran utilidad para el equipo. No diría que fue una actuación de 10 del Manchester United, pero creo que fue una muy buena primera impresión de Ralf Rangnick como entrenador, y creo que esto es cuestión de tiempo para que el United termine de explotar toda su capacidad en cuestiones de plantilla, de individualidades, de talento que tiene el equipo. Por lo tanto, sí creo que esto fue un gran inicio con el pie derecho. Así que bueno, me gustaría saber sus opiniones, sus conclusiones sobre este partido del Manchester United. No olviden por favor suscribirse, dejar su like, nos vemos en un nuevo video.